buenas tardes, amigos de Sumando Voces, en este 19 de abril del 2021, a nombre de nuestro director y productor general, Sergio Juárez Carmona, a nombre de nuestro amigo, el licenciado Octavio Romero Alvarado, su servidor y amigo, Luis Enrique Sosa, les da la más cordial bienvenida a esta sección del día de hoy, en la que vamos a tocar un tema que es actual, que es de mucho interés, y que tiene las más amplias vertientes, que es el divorcio. En el sistema jurídico mexicano, bueno, el divorcio siempre ha existido, siempre es una figura muy vieja, viene del derecho romano y obviamente fue adoptado y traído a México por los españoles, y en muchos sistemas jurídicos existe la figura tal como la crearon los romanos. Obviamente el divorcio, como lo crearon los romanos, como lo idearon los romanos, obviamente con algunas diferencias que se van adecuando a la actualidad de los tiempos. Bueno, por principio de cuentas tenemos que definir un poco lo que es el divorcio, semánticamente hablando, y que muy ligeramente podemos decirle que es que se separen dos cosas que permanecían unidas, ¿no? Eso es básicamente lo que significa el divorcio, y como les comenté y como les hemos comentado tanto su servidor como el licenciado Octavio Romero, en México cada entidad federativa en sus códigos civiles tiene instauradas sus propias reglas para regular la figura del divorcio. ¿Esto qué significa? Que en algunos estados de la República el divorcio se lleva de una forma diferente a como se lleva aquí en la Ciudad de México, que es una de las ciudades que le llaman ahora de vanguardia, y que precisamente la regulación del divorcio va un poco más allá. Se está haciendo un poco más ágil, un poco más efectiva, aunque siguen presentándose algunos problemas, que es lo que hemos visto las personas quienes nos dedicamos al litigio, siguen presentándose algunos problemas en cuanto a los efectos del divorcio, por cuanto hacen a los hijos y a los bienes, ¿no? Eso sigue presentando problemas, siempre ha tenido problemas, pero el divorcio ahora ya es algo que los jueces decretan casi de inmediato, mediando pues la voluntad de alguna de las partes. Si una de las partes expresa que ya no es su deseo continuar con el matrimonio, bueno, pues puede solicitar el divorcio, lo que se conoce ahora comúnmente, sobre todo cuando se hizo la reforma al Código de la Ciudad de México, al Código Civil, como un divorcio express, y que nosotros conocemos como un divorcio incausado. Muy bien. Como les decía, y únicamente a manera de antecedente, les quiero comentar que antes de que entrara en vigor la reforma al divorcio express o incausado como lo conocemos ahora, el divorcio que generalmente se presentaba ante un juez para que lo resolviera, lo conocíamos como un divorcio necesario, y este divorcio necesario tenía que probarse por quien lo solicitaba. Había una serie de figuras que a la fecha quizás ya pueden ser incluso discriminatorias o pueden atentar contra la dignidad de las personas, porque se supone que con anterioridad quien estaba facultado, legitimado para solicitar el divorcio, era lo que conocíamos como el cónyuge inocente, es decir, aquel que no dio pauta a que se generara el divorcio. Y había una serie de causales que estaban previstas por el artículo 267 del Código Civil, eh, que tenían que ser probadas ante un juez para que el divorcio se decretara. Y como les comentaba, hay algunas que son honestamente atentan en contra de la dignidad de las personas, algunas son discriminatorias, algunas son justas, pero todo eso ya perdió actualidad y únicamente se requiere la voluntad de una de las personas. Solamente como antecedente, quisiera citarle estas causales de divorcio, quizás para que puedan percatarse de lo complejo que en algún momento podría resultar divorciarse, no por sí mismo, sino acreditar alguna de las causales. Entonces, aunque podía existir una causal muy fuerte, es muy difícil probarla. Entonces, generalmente por lo que las personas se divorciaban con anterioridad era porque se proferían injurias, es decir, insultos entre ellos, se faltaban al respeto, o la separación por más de un año sin motivo justificado. Entonces, eso bastaba
para que el juez decretara el divorcio, aunque las causales realmente hay algunas que son muy, muy agresivas y muy violentas. Rápidamente, porque me gustaría que tratáramos el divorcio en la legislación actual, y ese favor se lo pediré al licenciado Octavio Romero, les voy a citar algunas de las causales que con anterioridad contemplaba el artículo 267 del Código Civil como causales de divorcio y que tenía que ser invocada por aquella persona que la sufría y probada en un juicio. Bueno, el artículo 267 establecía como causas de divorcio las siguientes: el adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. Creo que no hay mayor explicación. El adulterio pues, es la infidelidad de alguno de los dos. Dos, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse ese contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo. Tres, la propuesta del marido para prostituir a su mujer, no solo cuando el mismo marido lo haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquier remuneración. Cuatro, la incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal. Cinco, los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción. Esta vemos que es bastante fuerte, ¿no? Esta causa es fuerte. Se sigue haciendo en la actualidad estos actos inmorales, que antes los calificaba así, y que ahora, si nos ponemos a pensar, realmente son muchos. Esta hipótesis pues ya quedó superada por el divorcio incausado, ¿no? Es la voluntad de una de las partes, pero que cuando la leemos es muy fuerte, así como algunas que van a venir ahorita. 6, padecer sífilis, tuberculosis o cualquier otra enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio. 7, padecer enajenación mental incurable. 8, la separación de la casa conyugal por más de 6 meses sin causa justificada, aunque parece muy sencillo probarlo en juicio, es difícil, o era difícil probarlo en juicio. 9, la separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio. 10, la declaración de ausencia legalmente hecha, o la de presunción de muerte, que en los casos de excepción en que no se necesitaría para que proceda la declaración de ausencia. Esta es muy compleja. Entendemos que hay gente que simplemente se va y no sabemos nada de ella. Se necesita una declaratoria de ausencia que es muy complicada probar. Entonces, aunque este fuera el motivo, pues podía ser muy difícil probarla. 11, la sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro. La sevicia es una maldad excesiva. Eso es lo que podemos entender por sevicia. Es una palabra que no se usa mucho, bueno, pero eso estaba antes en el código, pero obviamente es muy difícil probar una sevicia cuando, por ejemplo, la pareja está en el lecho conyugal y uno puede maltratar o tener una maldad exacerbada en contra del otro. Eso es muy difícil probarlo, ¿no? Entonces, generalmente las personas que deseaban divorciarse no la invocaban. La negativa de los cónyuges de darse alimentos, de acuerdo con lo expuesto por el artículo 164, la acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro por delito que merezca pena mayor de 2 años de prisión, haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea infamante. 15, los hábitos de juego o embriaguez, el uso individual y persistente de drogas o enervantes. 16, cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto que sea punible, es decir, que merezca una sanción reprochada por el Código Penal y privativa de libertad. Y la última, el mutuo consentimiento. Generalmente muchas personas, aunque parece fácil el mutuo consentimiento, pues no lo es tanto. Raramente o quizás la experiencia nos dice que muchas personas, una quería divorciarse y la otra no, y la persona que no deseaba separarse o divorciarse hacía lo posible para que su cónyuge que pedía el divorcio no pudiera probar en juicio la causa por la cual se divorciaban. Bueno, este es un poco de antecedente histórico. Estas causales son un antecedente, entre comillas, reciente en la legislación del Distrito Federal, y por lo que ahora le pediremos a nuestro amigo el licenciado Octavio Romero nos diga cómo está en la actualidad. Octavio, con el gusto de saludarte, te pediría que nos hablaras un poco del divorcio, tal y como lo contempla nuestro Código Civil actualmente. ¿Qué tal, Luis Enrique, a nuestro amable auditorio? Pues sí, antes de atender a tu petición, creo que es importante lo que has mencionado como antecedente. ¿Y por qué? Porque luego llegan a la oficina gente a estas alturas que ya son varios años, no es tan
tan reciente tampoco, que se modificó nuestra legislación, sobre todo en la Ciudad de México, estamos hablando, y todavía mucha gente nos ha tocado que piensa, ¿no? Que, oye, no me quiere dar el divorcio, ¿cómo le hago?, etcétera. Anteriormente, como lo mencionas, por eso nos detuvimos en este punto, para que a nuestro amable auditorio le quede claro, ¿no? Esas causales que, como bien lo mencionaste, algunas eran muy difíciles de probar, ya están abrogadas. Recuerdo que anteriormente, o escuchábamos, ¿no?, que decían, pues sabes que incurre en una para que te otorgue el divorcio, porque no era un acto unilateral como actualmente lo establece y lo prevé la legislación, ¿no? Entonces tenía que mediar una de esas causales y ser probadas para que la parte contraria pudiera obtener esa disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Pero a veces, o mal aconsejado, ¿no?, ya sea por otras personas, quien sea, decía, pues incurre en esta causa, pero pues a veces pues, salía peor, ¿no? Porque ni siquiera daba pauta al divorcio como tal, sino veníamos ya cuestiones de índole hasta penal, como lo dices, ¿no? Violencia o el abandono, que como lo mencionas, también tiene ahí su complejidad, pues se incurría con el pretexto de encuadrar en una de las hipótesis jurídicas para que se le otorgara. Por eso es importante recalcarlo, porque todavía no, o también, bueno, alguna gente, ¿no? Y nuestro México que ven novelas, es que no me quiere, fírmame el divorcio, no me queda el divorcio. Pues sí, o sea, digo, yo no veo novelas, pero nos han comentado que así se establece, que así decían. Pues sí, efectivamente sí era verdad, porque bien lo señalas, tenías que acreditar unas esas causales. Por eso creo que es oportuno, aunque nos llevamos un poquito de tiempo, en que las aclararas, las leyeras como tal y mencionar que ya no es indispensable. ¿Y por qué? Creo que vamos a tu pregunta, ¿por qué? Pues es muy importante. El legislador, ¿qué quiso hacer con esto? Pues manifestar ese derecho de los individuos al desarrollo de la personalidad. Eso fue el punto medular para que hubiera esa reforma. Y como lo mencionas, la mayoría de las legislaturas de otros estados, de otras entidades federativas, ya lo contemplan, algunas no, pero la mayoría ya, y todo tiende para allá. Creo que es bueno. ¿Por qué? Porque pues, los jueces ya no se constriñen a esas causales, sino con esa cuestión de el derecho al desarrollo de la personalidad, algo fundamental, pues ya cualquier individuo que no desee, por X circunstancias, seguir en un matrimonio, puede pedirlo. Obviamente vienen algunas consecuencias de hecho y de derecho que tendrán que acreditarse y probarse en un juicio, ¿no? Y pasamos a eso. ¿Cuáles son los tipos de divorcio actualmente que existen en nuestra legislación o que contempla? Estamos hablando de dos figuras jurídicas, que es el divorcio administrativo y el divorcio judicial, ¿no? Son las más ocurridas. El divorcio administrativo parecería ser más simple, que de hecho lo es, pero también hay que colmar ciertas hipótesis jurídicas para que pueda colmarse este. ¿Cuáles esas son? Hay que colmar estos requisitos, me gustaría anunciarlos. Entre algunos de ellos es que ambos cónyuges obviamente convengan divorciarse, ¿no? Punto fundamental. Que sean mayores de edad también, que hayan liquidado la sociedad conyugal si están casados bajo ese régimen, claro está, y que la cónyuge no esté embarazada, ¿no? O no tengan hijos en común, es otra de las hipótesis. O que teniéndolos sean mayores de edad y que no requiera alguno de ellos alimentos. Esa es una de las hipótesis para que se proceda a este divorcio administrativo. ¿Ante qué autoridad se tramita? Ante un juez del registro civil u oficial del registro civil, como le llame, dependiendo de la entidad federativa en donde se promueva el divorcio. No sé si aquí quisieras añadir algo, Luis Enrique, en cuanto a este divorcio, tu experiencia en la praxis, ¿qué opinas de este divorcio Bueno, pues este divorcio administrativo? administrativo es, efectivamente tienen que colmarse algunas hipótesis normativas para ello, y bueno, las enunciaste acertadamente. Eh, Casi no se ve este tipo de divorcio. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos ya las consecuencias del matrimonio pues ya surtieron efectos. ¿Qué trata de decir con esto? Que hay familia, que hay bienes, y obviamente la gente difícilmente se va a poner de acuerdo o se va a poner plenamente de acuerdo para poder ver cómo van a resolver estas cuestiones inherentes al matrimonio primero y que después se vuelven inherentes al divorcio, ¿no? Entonces ahí es donde sí tenemos esta figura del divorcio administrativo, como bien lo mencionas, es muy buena esta figura,
pero digamos que en la experiencia profesional que hemos tenido, pues solamente entre un 5 y 10% de la universalidad o del universo de divorcios que hemos llevado refiere al administrativo. Casi todos se van a que un juez tome las decisiones correspondientes, porque hay hijos, porque hay familia y porque hay una serie de problemáticas que van a sobrevenir ya precisamente con hipótesis de familia, con hipótesis de bienes. Bueno, pues las circunstancias cambian y entonces son los jueces los que se encargan. Pero pues siempre es bueno tener este tipo de divorcio en mente, sobre todo para los que llevan casados muy poco tiempo, no tienen hijos, no tienen bienes, o incluso teniendo hijos, pues ya sean mayores de edad y no requieran una manutención. Son pocos los casos, sí los hay, sí los hemos tenido en la oficina, pero son los menos. Es decir, les puedo decir con toda oportunidad que si hemos llevado 100 divorcios, 3 o 2 han sido administrativos y los demás son en la modalidad de lo que ahora conocemos como el divorcio incausado o el divorcio voluntario, que es un poquito, podría ser un poquito más ágil, porque precisamente las cuestiones inherentes al matrimonio ya son acordadas previamente a la solicitud, es decir, los dos divorciantes ocurren ante un juez y ya llegan con un convenio preparado. Muy bien, quizás te pediría, licenciado Octavio, nos hablaras un poco de qué es lo que necesita una persona que contrajo matrimonio para disolverlo. ¿Qué papeles se necesitan para eso? O sea, es decir, eh, ya vimos que no se necesita el consentimiento de su cónyuge, de su consorte, pero ¿qué necesita para poder divorciarse? Es decir, me gustaría que refirieras un poco a ello para que nuestros amigos sepan qué es lo que necesitan para poder divorciarse, para poder disolver su vínculo matrimonial. Correcto, sí, efectivamente, nuestros documentos llamados basales de la acción para promover este juicio, pues en primera instancia, ¿de dónde deviene? Tuvo a haber un vínculo matrimonial, ¿no? Entonces tenemos que tener nuestra copia certificada del acta de matrimonio, exhibirla en original ante la autoridad que se trate, en primera instancia. Si hubo hijos, recordemos, vámonos a la hipótesis de que se trate, dependiendo del divorcio en el que estemos, pero generalmente para acreditar que son mayores de edad o en su caso menores de edad, las actas de matrimonio de los hijos. Copia certificada del acta de matrimonio si los hubiere, ¿no? En su caso son unos documentos primordiales. En este caso, si hubo algún acuerdo de la disolución conyugal o si no obtuvieron bienes durante el matrimonio, pues manifestarlo en un documento. Pero básicamente esos dos documentos, hay más ahorita sobre la marcha, los iremos platicando, pero son los indispensables, ¿no? Donde se acredita ese entroncamiento, ese lazo, ese vínculo matrimonial. Entonces, eso es lo que tenemos importante que tener a la mano. Sí, perdón. Muy bien. Ahora, quisiera preguntarte algo que es algo que ocurre en la mayoría de los asuntos que hemos llevado, ¿no? Y que es precisamente, si hay uno de los cónyuges ya desea dar por terminado su divorcio, la mayoría de ellos tienen hijos, obviamente tienen que regularse las cuestiones inherentes a los alimentos, a las visitas programadas, a los derechos de visita cuando los hijos sean menores de edad. Incluso hay muchos bienes. Entonces, pediría que te pronunciaras un poco respecto a ello, ¿no? O sea, si bien sabemos que el matrimonio incausado puede decretarse rápidamente, ¿qué pasa con estos pendientes? ¿Se resuelven pronto? ¿Se resuelven al mismo momento en que un juez resuelve sobre la disolución del vínculo? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa si se quedan pendientes? O sea, una de las ventajas del matrimonio, digo, del divorcio express o del divorcio incausado, es que generalmente la disolución del vínculo matrimonial es decretada rápida por el juez que conoce de este asunto. Pero ¿qué pasa con las cuestiones que no son tan sencillas? Ya hablo de hijos y de bienes. ¿Cuál ha sido tu experiencia o qué nos podrías comentar al respecto, licenciado? Correcto, Luis Enrique. Sí, para contestar tu pregunta, como bien lo señalas, tenemos que irnos a la hipótesis normativa del divorcio incausado, ¿no? En primera instancia, para cuando las partes lo presentan, ya sea de mutuo acuerdo o por unilateralmente, tiene algo muy importante y fundamental, de hecho, de estricto derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que la legislación lo prevé como una formalidad esencial. Tiene que presentar el cónyuge que quiera divorciarse un convenio que debe reunir ciertos requisitos que la misma ley prevé.
me gustaría leerlo. Son algunas hipótesis, pero sí creo que es puntual establecerlas para que nuestro auditorio las tenga en mente. La establece el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal todavía, hoy Ciudad de México. Uno de esos aspectos, y con eso vamos a responder tu pregunta, es la designación de la persona que tendrá la guardia y custodia de los menores o incapaces. En ese convenio se debe prever esto. Insisto, ya sea si se promueve unilateralmente o por mutuo consentimiento, debe existir ese convenio donde se regulen estas cuestiones. Entonces, repito, en primer lugar, la designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces. En segundo lugar, establece que las modalidades bajo las cuales el progenitor que no tenga la guardia y custodia ejerza el derecho de visitas respetando los horarios de comidas, descanso, estudios y estudios de los hijos, ¿no? Es otra de las cuestiones que se tiene que precisar. En tercer lugar, el modo de atender las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge a quien debe darse alimentos. A veces no necesariamente también a los hijos se imperan, también al cónyuge, ¿no? Que en su momento también pues aportó. Especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar esa pensión alimenticia. Luego, en cuarto lugar, la designación del cónyuge al que corresponderá el domicilio conyugal, ¿no? En su caso, y el menaje, pues los muebles, todo lo que, el acervo, lo que integra el bien inmueble, lo que se integra por el bien inmueble. Y en quinto, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para este efecto las capitulaciones matrimoniales de las cuales les hablábamos en sesiones anteriores, el inventario, avalúo y el proyecto de partición, ¿no? De cómo es esas partes que de mutuo acuerdo se lo proponen al juez de esa disolución de la sociedad conyugal o en su caso el cónyuge que lo solicite, ¿no? Tiene que hacer esa propuesta. Bueno, y ahora esta cuestión también es importante, que en el caso que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, lo cual también ya lo hemos platicado en sesiones anteriores, deberá señalarse la compensación que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieran adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge. Esto es muy importante, que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y en su caso al cuidado de los hijos. Aquí hago un paréntesis, es muy importante porque estamos la ciudadanía con la idea de que, bueno, contrajiste matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. No, pues ya no te toca nada, ¿no? Si fuera sociedad conyugal, 50-50. Pues en principio sí, pero no es cierto, ¿no? Aquí esta cláusula es muy importante. Si se dedicó preponderantemente, ya sea el hombre o la mujer, a las actividades del hogar y al cuidado de los hijos, sí le corresponderá un 50%, lo que en el ámbito jurídico se le conoce como la figura de la compensación, ¿no? Creo que estos puntos son importantes que nuestro auditorio lo sepa. Repito, es el artículo 264 del Código Civil. En un divorcio incausado, tiene que colmarse estos puntos, especificar. Ya si una de las partes no está de acuerdo, obviamente que no fue un divorcio por mutuo consentimiento, pues tendrá derecho a su réplica y a replantearlo, ¿no? Decir, yo no estoy de acuerdo con este punto, te lo someto a consideración de esta parte y obviamente ahí habrá una mediación, ¿no? Con el juez. Estos puntos sí, Enrique, me gustaría que, bueno, los toqué porque son importantes. ¿Para qué? Para contestar lo que tú dices. Efectivamente, en principio, este divorcio incausado llamado express, como lo que se le conoce, pues sí, es rápido, ¿no? Comparándolo con otros juicios de otras áreas o índoles. Sí, es muy rápido. Y atendiendo a tu pregunta concretamente, si por algo las partes no llegan a conciliar en estos puntos que les acabo de leer, el divorcio se decretará de plano. ¿Qué quiere decir? Que el juez resuelve decretar la disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, estas cuestiones, por ejemplo, de los hijos, de los alimentos que mencionabas, o de la liquidación de la sociedad conyugal, si no llegan a un acuerdo, se ventilarán en el mismo juicio, pero en cuerda separada, ¿no? Entonces, se decreta el divorcio y lo otro queda sub iudice o pendiente, como lo conocemos.
¿no? El divorcio, ¿para qué? Para que en su caso, si uno de los cónyuges divorciantes quiere contraer nuevo matrimonio, esté en posibilidades de hacerlo. Sin embargo, estas cuestiones tendrán que resolverse en algún momento. Esa es la respuesta a tu pregunta. Muy bien, Octavio. Eh, eh, es importante que toques el tema que el convenio presentado por aquel cónyuge que no debe continuar con el matrimonio puede no ser del agrado de la conveniencia o que simplemente no esté de acuerdo el otro cónyuge con la propuesta de quien, valga la redundancia, está proponiendo o solicitando la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, efectivamente, como lo mencionas, será el juez quien resuelva este conflicto en lo que conocemos nosotros una vía incidental, que son controversias que derivan precisamente del juicio de divorcio. Bueno, hay una gran... Y bueno, yo te quiero preguntar algo, Octavio, y me gustaría que me dieras tu opinión. Si una persona vive en otro estado de la República y por ningún motivo puede venir a solicitar el divorcio de su cónyuge que vive en Ciudad de México, ¿hay algún modo de que pudiera auxiliarse de alguien para que lo hiciera en su nombre? Sabemos que el divorcio es un acto personalísimo, lo sabemos, pero ¿tú crees que existe algún método? ¿Puede otorgar una carta poder, un mandato para que otro lo pida en su lugar? ¿Es eso posible, incluso si vive en el extranjero? Correcto, Enrique. Sí, efectivamente. Recordemos que en la hipótesis, bueno, en el supuesto que manejas, quiero añadir para que quede claro a nuestro auditorio. Sí. ¿Sí me escuchaste? Si uno de los cónyuges no vive, Creo que en el... tenemos un poco de problemas de comunicación. Correcto. Sí. Sí, efectivamente. Recordemos. Sí, yo sí escucho, no sé si tú me escuchas. Bueno, seguiré. Les decía, si uno de los divorciantes no reside en el mismo lugar del otro, sí puede llevarse a cabo el divorcio. ¿Cuál es el basal o lo que la hipótesis normativa establece? Que sea en el último en la residencia del último domicilio conyugal. Esa es una de las hipótesis. Con base en tu pregunta. Ya te escucho bien. Ah, ok. Con base en tu pregunta, sí, efectivamente, sobre todo en el extranjero, siempre y cuando uno viva aquí en México o el otro no, a través de un poder, de un mandato, como bien lo señalaste ante un notario, sí se puede efectuar nosotros como representantes, obviamente con las gestiones y ciertas firmas del divorciante que así lo solicite, sí se puede llevar a cabo. No, no sé si me escuchas, como ya estoy perdiendo un poco la... Con base en tu pregunta, sí, efectivamente, sobre todo en el extranjero. Ok. Siempre cuando uno viva aquí en México o el otro, ¿no? A través de un poder actuar, nosotros como representantes, obviamente con las gestiones. Ok, bueno. Pues creo que tenemos ahí un problema, pero el tema es muy amplio, como lo ven, faltan muchas cuestiones que abordaremos la siguiente Te sesión. escucho, Es un tema te muy escucho trascendental. Y perfectamente, abarcaremos la siguiente Octavio, sesión. y Algunas bueno, preguntas que nuestro auditorio nos haya hablar expresado, de se ello. las haremos llegar. Yo creo que el programa de hoy lo vamos a dar por terminado. Vamos a continuar con este tema para nuestra próximo. Creo que ya te escucho. El tema es muy amplio. Faltan muchas cosas. Bueno, les agradecemos su presencia por si creo que hubo problema de audio, pero la siguiente sesión abordaremos más temas y sobre todo inquietudes que ya sea nuestro auditorio que nuestros clientes mayormente nos preguntan y creo que abarcan aspectos muy generales. Les agradecemos mucho por su atención, que tengan muy buena tarde. Nos despedimos en este día. Con mucho gusto los esperamos el próximo lunes, donde vamos a seguir hablando del tema de divorcio, que ya vemos que es un tema amplio. Daremos más temas, sobre todo inquietudes que hacen nuestro auditorio, que nuestros clientes mayormente nos... Que tengan muy buena tarde a todos. Muy buena tarde.